Hola amigos y amigas, bienvenido a la actividad Supera los límites. 1. Considera los siguientes números escritos en sistema decimal. A. 9 por 10 a la algo, más 6 por 10 a la algo, más 4 por 10 a la algo. B. 8 por 10 a la algo, más 5 por 10 a la algo, más 3 por 10 a la algo. Sí, aquí nos dan un orden de los cuadrados. El cuadrado rosado es mayor que el cuadrado azul y es mayor que el cuadrado celeste. En otras palabras, nos dicen que el exponente de este 10 es mayor que el exponente de este 10. Y el exponente de este 10 será mayor al de este. Y también nos dicen que eso ocurre con el B. El cuadrado verde es mayor que el cuadrado naranjo y es mayor que el cuadrado rojo. Pregunta: ¿qué condición deben cumplir los exponentes para que A sea mayor que B? Probemos dándoles algunos valores a los exponentes y veamos qué pasa. Por ejemplo, si acá colocamos el número 0, acá debemos colocar un número mayor. Por ejemplo el 1 y acá un número mayor. Por ejemplo el 2. De esta forma, el número A nos quedaría como 964. En el caso de B, si aquí hubiéramos puesto un 1, en este como es mayor, podríamos por ejemplo poner un 2. Y este como es mayor, por ejemplo, pudimos haber escrito el número 4. El número que nos queda es el siguiente. 3 acompaña la decena, así que no hay unidad. 5 acompaña la centena, así que pasa a ser 500. No está 10 elevado a 3, no está 1000, entonces la unidad de 1000 es 0. Y 8 acompaña a 10.000, así que pasa a ser 80.000. Entonces con estos exponentes, B nos quedaría como 80.530. Pero nos piden encontrar la condición que deben cumplir estos exponentes de manera que A sea mayor. En este caso, B es más grande que A. ¿Descubriste qué deben ocurrir con los exponentes? Increíblemente, aunque hay 6 exponentes que están en juego acá, los únicos 2 que nos van a dar la respuesta a este problema son el cuadrado rosado, este exponente, y el cuadrado verde. Por lo siguiente. Por ejemplo, si pusiéramos 3, lógicamente acá tendríamos que poner números menores. Este era el ejemplo que teníamos. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho lo mismo con los exponentes de B? En este caso los números que hubieran aparecido son 964 y el de abajo 853. Notarás que al ser el mismo exponente, tanto 9 como 8 ocupan el mismo valor posicional, pero como 9 le gana a 8, hace que el número entero le gane, porque en este caso 9 pasa a ser 900 y algo, y 8 pasa a ser 800 y algo, y en este caso gana A, no importando los demás exponentes. Veamos otro ejemplo. Si los exponentes hubieran sido, por ejemplo, en A un 4, y aquí, por ejemplo, un 3 y un 1, en el del cuadrado verde un 4, aquí, por ejemplo, un 2 y aquí un 0, los números que aparecen son los siguientes: 96.040. En el caso de abajo, 80.503. Entonces, con esto nuevamente observamos que 9 y 8, al tener el mismo valor posicional, sigue ganando el número A, porque en este caso nos da un 90 y algo mil, y el B nos daría un 80 y algo mil. Entonces, cuando ambos exponentes son iguales, seguro que A será mayor. Pero también, observa lo siguiente. ¿Qué pasaría si el número que escribimos en el cuadrado rosado fuera más grande que el cuadrado verde? Muy bien, naturalmente va a ser mayor el número. Por ejemplo, si hacemos este orden, mira los números que nos quedan. Aquí aparecería el 96.004 y aquí abajo aparecerá 8 acompaña 1000, así que es 8000, 5 acompaña 100, así que es 500, 3 acompaña 1, así que es la decena, 3 y no hay unidad. Entonces notarás que ahora, al ser el número del cuadrado rosado más grande que del cuadrado verde, hace que 9 ocupe un lugar posicional más grande que el del 8, dándonos un 96.000, que claramente es más grande que un 8000. Por lo tanto, la respuesta completa a esta pregunta, ¿cuál es? Muy bien, la condición para que el número A sea más grande que B, que el número que ubiquemos en el cuadrado rosado sea igual o mayor que el que ubiquemos en el cuadrado verde. Y esto lo escribimos de la siguiente forma. El valor del cuadrado rosado es mayor o igual que el del cuadrado verde. Sigamos. Encuentra dos números naturales, uno ubícalo en el cuadrado rosado y el otro en el cuadrado celeste, de forma que se cumpla la siguiente igualdad. Lo que nos dicen acá es que tenemos que encontrar una potencia de manera que si cambiamos de orden la base y el exponente, nos siga dando el mismo número. Por ejemplo, si escribimos la siguiente potencia, 3 y 2.
Entonces, hemos ubicado el 3 en el cuadrado rosado, entonces acá tiene que ir en el exponente. El 2, al haberlo ubicado en el cuadrado celeste, acá tiene que ir en la base. Y pregunta, ¿es verdad que 3 elevado a 2 es igual a 2 elevado a 3? 3 elevado a 2 es lo mismo que 3 por 3 y esto nos da 9. 2 elevado a 3 es lo mismo que 2 por 2 por 2 y esto nos da 8. Y 9 no es igual a 8, por lo tanto, estos no son los números. ¿Tú los pudiste encontrar? Una posible respuesta, que es la más sencilla de todas, es poner el mismo número. Por ejemplo, ubicar el número 2 y aquí el número 2. Entonces, si lo intercambiamos de lugar, van a quedar iguales. O también haber escrito 3 elevado a 3, si los cambio de lugar, el exponente con la base siguen siendo el mismo número. Esta es una de las respuestas y es la más sencilla de todas. Pero también existe otra, y es la siguiente. Los números que podemos ubicar son el 2 y el 4. O sea que si en el cuadrado rosado hubiéramos escrito el 2 y en el celeste hubiéramos escrito el 4, ambos resultados nos dan el mismo valor. Claro, porque 2 a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2, y todo esto nos da 16, y es el mismo valor que obtenemos elevando 4 a 2, que nos daría 4 por 4, porque esto también nos da 16. No existen otra pareja de números naturales que cumplan con esta igualdad. Entonces, si encontraste que los dos eran iguales o encontraste esta combinación, pudiste resolver el problema. Sigamos. Considera la expresión P igual a 3,141592 por 10 elevado a cierto exponente. A. ¿Cuál es el menor número que puede ir en ese exponente para que P sea un número natural? ¿Qué ocurrirá si aquí arriba ponemos, por ejemplo, el número 2? Entonces, resolviendo, veamos qué pasa. 10 al cuadrado es lo mismo que 100. Y recordemos que cuando multiplicamos decimales por 10, por 100, por 1000 o, y ahora lo podemos decir, por potencia de 10, lo único que hacemos es correr tantas veces la coma como indican los ceros. Entonces, si multiplicamos por 100, lo que va a ocurrir es que la coma se va a correr 2 veces a la derecha, dándonos como resultado 3, corremos 2 veces la coma a la derecha y luego aparece. O sea, el número se convirtió en 314,1592. Pero aún así, el número no es un número natural porque sigue teniendo decimales. Con esta idea, ¿ya sabes qué hacer? Muy bien, la clave es hacer que esta coma llegue hasta el final. Entonces, ¿qué número ubicarías como exponente para que esta coma se corra hasta después del 2? Muy bien, la respuesta es 6. Porque ahora lo que debemos resolver es la siguiente operación. Y estos 6 ceros van a hacer que esta coma se corra 6 veces a la derecha, dándonos como resultado un número natural, 3.141.592. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es el 6. Este es el menor número que puede ir como exponente de forma que P se convierta en un número natural. Sigamos. B. ¿Qué valor debe ir en el cuadrado morado, el exponente del 10, para que P sea mayor que 314,14, pero sea menor que 314,16? Notarás que si no estuviera esta potencia del 10, P sería simplemente 3, algo. Y queremos que P sea mayor que 314,14, pero menor que 314,16. La pregunta anterior nos daba una idea de lo que hacían las potencias del 10 a este decimal. Entonces, usando esa idea, ¿descubriste qué hay que hacer? Fantástico. La coma hay que correrla simplemente hasta después del 4. Para correr la coma 2 veces a la derecha, tenemos que multiplicarlo por 100, o lo que es lo mismo, 10 elevado a 2. De esta forma, nos va a quedar el número 314,1592. Y notarás que P ahora efectivamente es más grande que este número que tenemos acá. 314,15 es mayor que este número, pero a su vez es menor que 314,16. Por lo tanto, el valor que debe ir dentro del cuadrado morado es 2. Sigamos. 4. Resuelve los siguientes problemas. A. Escribe como una potencia el resultado de la multiplicación 45 por 20 por 9. Para resolver esta pregunta, haremos lo que hicimos en una de las actividades anteriores, que es descomponer al máximo estos números buscando factores y luego reagrupando. Entonces, 45 lo podemos descomponer como 9 por 5. 20 lo podemos descomponer como 4 por 5. Y el número 9 lo podemos descomponer como 3 por 3. Siguiendo con las descomposiciones, este 9 lo podemos escribir como 3 por 3
bajamos el 5, bajamos el signo de multiplicación, este 4 lo podemos escribir como 2 por 2, bajamos 5, bajamos el signo de multiplicación y bajamos 3 por 3. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de formar dos factores iguales. Pensando en eso, observa que si multiplicamos los 4 primeros números, 3 por 3 por 5 por 2, va a dar el mismo resultado que con los otros 4 factores que tenemos acá. 3 por 3 nos da 9, 5 por 2 nos da 10 y 9 por 10 nos da 90, que es el mismo resultado de esta multiplicación. Por lo tanto, ahora vemos que es fácil escribir esto como potencia, porque 90 por 90 es lo mismo que 90 elevado a 2. Por lo tanto, la respuesta es 90 elevado a 2. Muy bien, sigamos. B. ¿Cuántos dígitos tiene el resultado de 2 elevado a 15 por 5 elevado a 13? Tremendas potencias. Un camino sería resolver las potencias por separado y luego multiplicar las respuestas. Pero ese camino es demasiado largo y tedioso y probablemente lo dejes a mitad de camino. Pero hay otro que es más ingenioso y que usa la idea del ejercicio anterior, la cual es descomponer. Observa, 2 a la 15 significa que existen 15 números 2 multiplicándose. Escribámoslo. Por su parte, hay 13 números 5 multiplicándose entre ellos. Escribámoslo. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que si multiplicamos un 2 con un 5, se van a transformar en 10. Entonces, ¿cuántos 10 van a aparecer acá? Muy bien, la respuesta es 13 números 10. Por lo tanto, si utilizamos estos 13 5 con 13 2, nos van a formar 13 números 10. Por lo tanto, el ejercicio nos quedaría así. Estos dos números 2 que están solos se van a multiplicar con 13 números 10. Y esto lo podemos escribir como 2 por 2 nos va a dar 4, por 10 elevado a la cantidad de veces que se multiplica por sí mismo, que es 13. 4 va a multiplicar a un 1 acompañado de 13 ceros. Entonces ahora cuando 4 multiplica, 4 ocupa el lugar del 1, pero siguen habiendo 13 ceros. Por lo tanto, la cantidad de dígitos que tiene esta respuesta en realidad es 14, los 13 ceros más el 4. Sigamos. C. ¿En qué dígito termina el resultado de la potencia 3 elevado a 2018? Para descubrir la respuesta, lo que haremos será calcular algunas potencias del 3 y descubrir la regularidad de sus potencias. Revisemos entonces estas potencias, porque no vamos a llegar hasta 2018 porque es mucho, pero vamos a analizar qué pasa con las potencias del 3, cuál es su comportamiento. 3 elevado a 0 ya sabemos que es 1, 3 elevado a 1 sabemos que es 3, 3 elevado a 2 es 9, 3 elevado a 3, 27. Si queremos 3 a la 4, es lo mismo que multiplicar 3 a la 3 por un nuevo 3. Y esto nos da 81. Si queremos 3 a la 5, multiplicamos 3 a la 4 por 3, dándonos 243. Y aquí ya ocurre algo interesante. A nosotros nos preguntan en qué dígito termina esta potencia, pero observa las unidades de las potencias. 1, 3, 9, 7. Acá apareció el 1, que ya estaba aquí. Después apareció un 3, que ya estaba acá. ¿Será verdad que si multiplicamos por 3 este número terminará en 9? Veamos. 243 por 3 es 3 por 3 es 9, 3 por 4 es 12, 1 de reserva, 3 por 2 es 6 y la reserva nos da 7. Si volvemos a multiplicar por 3 este número para que nos dé 3 a las 7, 3 por 9 nos da 27 de reserva 2 y no seguiré porque ya me aseguré que este número terminaba en 7. Esto nos dice que las potencias de 3 siguen un ciclo cada 4 números. Entonces 3 a las 8 va a terminar en 1, 3 a la 9 va a terminar en 3 y van a seguir otros números. 3 a la 10 va a terminar en 9, van a seguir otros números y lo mismo con 3 a la 11, va a terminar en 7 y van a seguir otros números. Entonces la pregunta del millón es, si nosotros siguiéramos escribiendo potencias del 3, cuando lleguemos a 3 elevado a 2018, ¿en qué terminará? Observa que en la primera fila va de 4 en 4. Entonces el que seguiría acá, que es 3 a la 12, seguro que va a terminar en 1. ¿Cómo nos acercamos al 2018 en múltiplos de 4? Y para esto simplemente vamos a dividir. 2018 lo vamos a dividir por 4, entonces dividamos. 4 en 20 cabe 5 veces, bajamos el 1, 4 no cabe en 1, así que agregamos un 0 y bajamos el dígito que viene. 4 en 18 es 4, 4 por 4 nos da 16, a 18 nos da resto 2.
¿Esto qué significa? Que 2018 no es un múltiplo de 4, pero sí está 2 unidades más adelante. Esto lo podemos comprobar fácil multiplicando 504 por 4. Esto nos da 16, 1, 0, 1 y esto nos da 4 por 5, 20. O sea, si siguiéramos viendo potencias del 3, descubriríamos que tenemos 3 elevado a 2016, y este sí termina en 1, pero 3 elevado a 2018 está 2 filas más abajo. Y todos los que están 2 filas más abajo de los que van en múltiplo de 4 terminan en 9. Esto nos dice que 3 elevado a 2018 termina en 9. Bien amigos, que estén bien.